La protagonista de nuestra primera imagen ha quitado foco al resto de protagonistas del día. Dolores Delgado, la elegida por Sánchez para ser fiscal general del Estado, ha acaparado más titulares que los ministros del nuevo gobierno de coalición. Delgado pasará en horas de ser ministra de Justicia a controlar la Fiscalía, una elección duramente criticada por la oposición y por los propios fiscales. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. A la nueva fiscal general del Estado le tocará cumplir con uno de los deseos de Pedro Sánchez, que no es otro que desjudicializar Cataluña, evitar que la justicia tenga la última palabra en el desafío independentista, decisión del presidente del gobierno que ha provocado un profundo malestar. No solo políticos, jueces y fiscales creen que puede comprometer la imagen de imparcialidad del Ministerio Público. De ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Allá donde esté, siempre estará en el horizonte de mi vida profesional las víctimas. Son las únicas palabras sobre su futuro que Dolores Delgado ha pronunciado este lunes en el relevo en su ministerio, al que llegaba en 2018 tras 25 años en la Audiencia Nacional. Como ministra, entre otras cosas, será recordada por varias polémicas, como su aparición en unas conversaciones pasadas con el controvertido excomisario Villarejo. Nadie nos va a chantajear. Así respondía cuando la oposición pedía su dimisión. En la Fiscalía reemplazará a María José Segarra, quien en su día no modificó la petición de rebelión en el juicio del Procés. Un golpe de Estado. La propuesta de Delgado llega después del anuncio de desjudicializar el conflicto catalán por parte de Pedro Sánchez, quien hace 2 meses... ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Palabras que este lunes, como crítica, ha recordado la principal asociación de fiscales. Un aviso a los fiscales de que el gobierno, tal como decía Pedro Sánchez, era quien dominaba la Fiscalía. El PP, por su parte, anuncia medidas. Vamos a recurrir este nombramiento porque, en nuestra opinión, vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia. Para encontrar otro caso parecido, tendríamos que mirar a Felipe González con Javier Moscoso, aunque él no era ministro de Justicia, sino de Presidencia. Una corrección sobre esta información, esa entrevista en la que Pedro Sánchez le dejaba claro al periodista que le entrevistaba que sobre la Fiscalía manda el gobierno, era en Radio Nacional de España, en la radio pública, no era en Onda Cero como aparecía publicado en ese rótulo. Bueno, pues este va a ser el primer asunto que ponga sobre la mesa en nuestro tiempo de tertulia, una tertulia que voy a compartir con Luis Jaramillo. Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Y con Pablo Lago. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿vosotros qué creéis que es lo de la decisión de Pedro Sánchez de convertir a una ministra de Justicia en fiscal general del Estado? ¿Es una provocación? ¿Es dejar claro lo que decía en esa entrevista en Radio Nacional de España, que quien manda en la Fiscalía es el Gobierno? Es llevar al máximo la aplicación de las puertas giratorias, desde mi punto de vista. Partidos que han estado defendiendo precisamente acabar con esa situación y criticando duramente en anteriores ocasiones a quienes hayan podido estar en una situación similar, aquí hay un claro caso de puertas giratorias desde mi punto de vista. Sale del Ministerio de Justicia para ocupar ser una responsabilidad tan alta como ser fiscal general del Estado en un momento tan particularmente interesante y tan particularmente crítico como es el actual, donde hay muchas cuestiones que están pendientes en relación a lo que hemos hablado de la desjudicialización de la vida política, sobre todo en la referencia al conflicto de Cataluña, y también en otros muchos aspectos, porque hay más asuntos que están pendientes y donde la Fiscalía General del Estado va a tener mucho que decir, como es el caso del recurso de los ERES, etcétera, etcétera. A mí me parece sin duda una provocación y que pone de manifiesto que no le traicionó el subconsciente cuando en Radio Nacional de España dijo que la Fiscalía depende del Gobierno y por tanto la nombra el Gobierno. Es verdad, ha causado profunda indignación en la justicia, entre jueces y entre fiscales, pero como decía Jaramillo, si ya lo avanzó en su día Pedro Sánchez. Ya era difícil de comprender que Dolores Delgado se mantuviera en el Ministerio de Justicia después quemada de la aparición de las grabaciones con Villarejo, grabaciones en las que ella alude al chantaje y ella elogiaba el uso de prostitutas para chantajear a empresarios en la conversación con Villarejo, una conversación, una comida. Se supone que una comida no era una cuestión, no era un acto en el que te encuentras con alguien de una forma oportuna, casual, no, una comida quedas con alguien a comer, aquellas grabaciones, luego el tema de los jueces de Colombia, que se habían ido con ella, ya era muy difícil de entender que siguiera. Siguió porque en aquellos albores de aquel gobierno de Sánchez primero, recordar que se llevaron por delante 2 ministros, yo creo que Sánchez aguantó el tirón mucho.
Es una provocación, pero también, sobre todo, es una provocación a su socio de gobierno, Pablo Iglesias. No olvidemos que en septiembre del año pasado Pablo Iglesias pidió la dimisión de Dolores Delgado con vehemencia en el Congreso, y además lo dijo que era indecoroso que alguien que participaba en reuniones habituales y tuviera relación y amistad con un personaje como Villarejo, al que Pablo Iglesias califica de las cloacas del Estado, cloacas de las que él ha sido víctima, pudiera ostentar un cargo de ministro de Justicia. En cualquier caso, la bomba de relojería que pone Pedro Sánchez con este nombramiento se la pone fundamentalmente a la Fiscalía, porque a partir de este momento cualquier decisión va a estar cuestionada. La Fiscalía General del Estado siempre ha estado cuestionada precisamente porque el nombramiento procede del Gobierno. Pero, hombre, algunas ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones, puede haber inclinaciones, pero es que salta del Gobierno, del escaño, a la Fiscalía. Es que en cualquier tipo de decisión, en cuanto sea mínimamente controvertida, ya va a estar bajo la lupa. Y además hay dos aspectos. Es someter a la Fiscalía además a una situación de una tensión fuerte, porque recordemos que ahora lo que hará el Consejo de Ministros será la propuesta que tendrá que pasar el filtro no vinculante del Consejo General del Poder Judicial, que no tendrá problemas en informarlo favorablemente porque tiene 25 años en ejercicio Dolores Delgado, pero luego tiene que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con lo cual toda esa trayectoria que tú ponías encima de la mesa, Pablo, vamos a revivirla y vamos entonces a ver cómo ha funcionado el mecanismo de engrase entre los partidos que forman el gobierno. No le hace ningún favor a Dolores Delgado, y lo que yo no comprendo es además cómo Dolores Delgado ha aceptado este caramelo envenenado que pone Pedro Sánchez. Delgado, yo creo que ha quedado clarísimo que es una persona netamente vinculada al Partido Socialista. Y muy ambiciosa. Es decir, además, pero muy vinculada al Partido Socialista desde la perspectiva de que en estos momentos es diputada, ha participado de una forma activísima en la campaña electoral y se ha implicado prácticamente en todas las doctrinas del partido. No, la misma versión que ha mostrado en el Congreso, en las campañas electorales, contra los partidos, contra Vox, contra Ciudadanos o contra PP, van a cuestionar cualquier tipo de decisión. No era la posición de alguien que tiene que se le presume un mínimo de independencia, en el sentido de que es una persona relacionada con el mundo de la justicia. Yo creo que tenía una posición. Lo que sí da la sensación es que la Fiscalía puede quedar en manos de un ex juez importante de la Audiencia Nacional, que tuvo que dejar el ejercicio porque fue sancionado. Habla de Baltasar Garzón, en este caso. La designación de Dolores Delgado será una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno y del Consejo de Ministros, que, por cierto, se reúne este martes. Los 18 ministros, los 4 vicepresidentes y el presidente del Gobierno se veían esta mañana las caras en Zarzuela. Allí han prometido sus cargos ante el rey. Después llegaba el momento de traspasar las carteras en los diferentes ministerios. La mano derecha de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha sido la primera en tomar posesión del cargo. Seremos prudentes en la valentía. Porque después debía entregar su cartera al vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias. Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. En el mismo acto, Alberto Garzón ha recibido el testigo de consumo. La defensa de los servicios públicos, del interés general, es necesario para construir una sociedad más justa. Y Salvador Illa, el de Sanidad, ante una ministra saliente emocionada. Teniendo muy presentes dos verbos, escuchar y resolver, que es a lo que vengo. El nuevo titular de Justicia ha reclamado un gran acuerdo. Que trascienda hasta de los equipos políticos, de las fuerzas políticas, para llevar la mejora de la justicia. La nueva ministra de Trabajo se ha comprometido a apostar por el diálogo social. Ella y José Luis Escrivá han recibido el testigo de Magdalena Valerio y, sin mencionar a Cataluña, la responsable de política territorial ha abogado por el diálogo. Y sobre todo la política es entendimiento. Que España ocupe el lugar que le corresponde será el objetivo de la titular de Exteriores. Es una oportunidad para articular una acción exterior más acorde con los tiempos. Irene Montero ha condenado la violencia machista y ha marcado la hoja de ruta. Este Ministerio de Igualdad será un ministerio feminista. También los ministros que repiten han ido recibiendo sus carteras. Este martes las llevarán a Moncloa para la primera reunión del gabinete. Pues ya tenemos ministros y ministras y este martes se celebra el primer Consejo de Ministros. El viernes habrá más, o sea que el trabajo empieza ya desde este mismo martes. Bueno, opinión sobre
este mare magnum de ministros y de ministras? La opinión se irá viendo con el tiempo. A mí sí me parece harto difícil coordinar una acción de gobierno con tantos departamentos, sobre todo tantos departamentos que tienen competencias tan relacionadas. Estamos viendo ciencia y universidades. Fíjate tú, para ponerse de acuerdo y coordinar. Eso es la parte yo más negativa que veo de esta fragmentación del gobierno en determinadas áreas que, insisto, van a tener que interrelacionarse al menos 3 ministerios. Si ya vamos a empezar con que primero hay que ponerse de acuerdo para ver lo que hay que hacer, imagínate en este país lo que tardamos en hacer las cosas, la política, lo que tarda en hacer las cosas y ejecutarlas, imagínate si hay que ponerse de acuerdo para saber lo que hay que hacer. Uno de las incógnitas más importantes, de las novedades, y especialmente para esta tierra, es el área esa del ministerio que le da nombre, parte del nombre al ministerio, del reto demográfico, que es dedicado a la despoblación. La verdad que tenemos interés enormes en saber un poco quién va a estar ahí. Podría haber gente de Castilla y León, una Secretaría de Estado, como podría ser alguien de las Cortes, la vicesecretaria del Partido Socialista, Virginia Barcones, teniendo en cuenta la alta expectativa que ha puesto Luis Tudanca, el secretario de los socialistas de Castilla y León, precisamente sobre el tema de la despoblación. Yo entiendo que Luis Tudanca y el PSOE tiene que estar peleando porque haya alguien de Castilla y León ahí en ese área, y no de Aragón o de Extremadura. Sí, por eso lo digo. Yo estoy de acuerdo, creo que es un gobierno que va a tener algunas dificultades para la coordinación, sobre todo teniendo en cuenta que la estructura, la macroestructura que se ha creado, viene de la fragmentación de una serie de áreas que estaban perfectamente delimitadas, ¿no? Y incluso alguna de las salidas que se han producido de ministerios se da a entender claramente que se producen como consecuencia de esa fragmentación o división del área que antes detentaba un solo responsable. Ello puede dar pie a problemas de coordinación y problemas de ajuste entre dos formaciones políticas que no olvidemos que lo han pintado todo muy cohesionado desde las elecciones para acá, pero que se han llevado prácticamente, han vivido de espaldas el uno al otro en la vida política desde el nacimiento de Podemos con relación al Partido Socialista. Vamos a dejarles trabajar, efectivamente, vamos a darles un plazo, pero una prueba. No Luis, va a ser fácil. El caso de ciencia y universidades, que está íntimamente ligado, ciencia y universidades, seguramente a más ámbitos, ¿no? Pero sí, a los rectores no les ha gustado demasiado. Pero ¿os imagináis que, por ejemplo, se ha dividido el Ministerio de Interior en Guardia Civil y Policía? No se ha hecho por lo sensible que es, pero es una cosa muy similar, a que divides por un lado la Guardia Civil y por otro lado la Policía. Nadie hubiera entendido una cosa así por la coordinación. Un ministro de universidades que ha dicho que no le gusta su ministerio y que no le gusta la división que se ha hecho, pero que no habrá problemas de entendimiento. Es interesante la propuesta que se ha hecho desde el punto de vista de la materia económica, sobre todo relacionado con el ministro que va a tener a cargo la responsabilidad del mundo de las pensiones. Y yo anoto dos propuestas que se han puesto hoy sobre la mesa, que no se ha dicho cómo se va a hacer, pero que se han dicho que se van a hacer, y que son dos anuncios de calado importante. Uno es el de la derogación de la reforma laboral, y el otro es voy a acabar en un plazo más rápido que corto con el déficit de la seguridad social y asentar el mundo de las pensiones. Eso sí que yo creo que los españoles lo miramos con cierto interés para saber cuál es esa fórmula mágica que si no se recauda más yo no sé por dónde va a salir. Esta fragmentación dice un poco de los ministerios que les parecen menos importantes, ¿no? A quien lo idea. Es decir, Interior no se ha fragmentado, Justicia no se ha fragmentado, Fomento no se ha fragmentado, que podría ser fragmentado, Transportes en un lado e Infraestructuras en otro lado, precisamente para que hubiera cierto control de lo que hace uno sobre lo que hace el otro. Hubiera sido algo, pero los grandes ministerios, los ministerios de peso no se han fragmentado, o al menos la parte importante se ha quedado en un ministerio grueso. Es decir, dice también bastante de que se ha fragmentado. Son los que se han fragmentado. Sí, lo que menos competencia tiene. Claro. Bueno, pues dejamos trabajar evidentemente al nuevo gobierno y ya les juzgaremos por sus actos, por supuesto. Después de un día tan ajetreado en Palacio y en los diferentes ministerios, quiero preguntarle a nuestro cuarto tertuliano si le está quitando el sueño esta avalancha de nombramientos. Tudieras Nieto, buenas noches. No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Será verdad que convertir a la exministra Dolores Delgado en fiscal general del Estado convierte a la Fiscalía en un peón más del gobierno de Pedro Sánchez? Me parece una exageración, pero seguiré pensando mañana en ello, que no son horas, Juanma. No son horas.
Pues un peón no, la reina, según Nieto. Ese nombramiento, ya lo hemos visto, ha causado profundo malestar entre los fiscales y entre la oposición. Hoy Pablo Casado ha reunido a la Junta Directiva del PP para cerrar sus principales líneas de actuación en este inicio de legislatura. Casado huye de la estrategia de Vox y anuncia una oposición que asegura no será bronca, pero tampoco será de ingenuos. Arranca un tiempo nuevo, dice Pablo Casado, coincidiendo con el gobierno más radical de la historia de la democracia. No vamos a proponer inmovilismo. Vamos a proponer lo que somos y lo que sabemos hacer. Reformismo de alta intensidad, compromiso europeo, convivencia y futuro. Sin estridencias. No será un Partido Popular bronco, pero tampoco ingenuo e incauto y con la mirada puesta de nuevo en Cataluña. Anuncio que registraremos mañana en el Congreso una propuesta de modificación urgente de la ley electoral para que los prófugos de la justicia no puedan ser elegibles y así Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones catalanas cuando se convoquen. El líder del PP reconoce la inédita fragmentación de la derecha y avisa que no caerá en la trampa de la crispación. No creemos en la política de bloques. Nunca lo hemos creído, ni nunca la hemos ni fomentado ni alentado. Y con las elecciones autonómicas del País Vasco, Cataluña y Galicia a la vuelta de la esquina, llamamiento al votante descontento. Ahora, nuestra responsabilidad es cobijar a todo el constitucionalismo, incluido aquellos socialdemócratas huérfanos por la deriva del sanchismo. El PP será la alternativa abierta a casi todos. Y tras esa reunión hemos conocido el adiós de Isabel García Tejerina a la política. La exministra vallisoletana abandona su puesto como vicesecretaria sectorial del Partido Popular y próximamente dejará también de ser diputada. Continuará en su escaño hasta que pueda dedicarse a la actividad privada sin incurrir en incompatibilidad por su cargo anterior. ¿Os ha sorprendido el adiós de Tejerina? ¿O contáis con ello? No, a mí sinceramente no me ha sorprendido. Tejerina venía de la vida privada y yo creo que su paso en la política, yo en conversaciones que hemos tenido con ella en numerosas ocasiones, siempre decía que esta era una faceta de su vida. Yo creo que ha visto que este puede ser el momento para reemprender el camino en la vida privada y bueno, tomándose la vida política con 8 años, que es lo que ella ha estado en la vida política, pues le ha parecido un tiempo suficiente. Yo creo que su trayectoria profesional la avala para que en el futuro pueda seguir ese camino. ¿Te ha sorprendido a ti, Pablo? ¿O no? Tejerina ya había tomado la decisión de dejar la política antes de las anteriores elecciones. Lo que pasa es que hubo una repetición electoral y ella, que yo creo que es de convicciones fuertes y de fidelidades fuertes, lealtades fuertes, no quiso marcharse en medio de un proceso electoral para que nadie dijera nada, ni se pudiera en cuestión por qué se iba o no se iba, una figura que ha sido tan importante en el Partido Popular y en el gobierno de Rajoy, último ministra de Agricultura. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sido respetuosa, leal y ha querido hacer las cosas con orden, forma y educación. Ha esperado que hagan las elecciones, ha esperado que se forme gobierno para tomar la decisión que había tomado antes, que insisto, por respeto ha aguantado más tiempo del que quería. Bueno, aguantar. Isabel García Tejerina ha sido noticia hoy una en pérdida enorme para la política, en mi opinión, una pérdida enorme, porque la forma de hacer política de Isabel García Tejerina es muy desacompasada con los tiempos actuales, una forma de hacer política responsable, normal, humilde, sencilla, comprometida. Insisto que es una pérdida enorme, yo creo, para el Partido Popular, pero también para la política, especialmente la de esta tierra de Castilla y León. Bueno, pues una pérdida relevante, sin lugar a dudas, para la política en general, no solo para el Partido Popular. Os quiero preguntar, efectivamente, no solo, ya hemos hablado de Isabel García Tejerina, sino también de otras decisiones que se han tomado en esa Junta Directiva Nacional del Partido Popular. La estrategia del Partido Popular, de Pablo Casado, en esta legislatura, ¿va a estar más preocupado de hacer una oposición dura a Pedro Sánchez o de marcar distancias con Vox? De no hacer esa oposición bronca de la que ha hablado, teniendo en cuenta que ayer ya hubo concentraciones de Vox a las puertas de muchos ayuntamientos de toda España, precisamente protestando o manifestándose contra lo que va a ser el nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo creo que el Partido Popular ¿Tiene que marcar distancias? Yo creo que el Partido Popular tiene un reto importante en esta legislatura y es, aparte de la tarea de oposición que tenga que realizar, la forma en que la tiene que hacer y tratar de estar en el sitio que ocupa, que políticamente ha tenido relevancia para esta formación política. Yo creo que sigue muy pendiente en estos momentos de lo que hace Vox en muchas ocasiones y luego tiene dentro del propio partido, tiene algunos de los portavoces que a veces en sus mensajes son tan
iba a decir, tan duros en sus propios mensajes, que a veces son los que llevan a la confusión entre una y otra formación política. Yo creo que el Partido Popular hará muy mal si cree que tiene que buscar y tapar el hueco que actualmente cubre Vox, porque si lo va a hacer, Vox ha llegado para quedarse, y yo creo que se va a quedar, tendrá que tener su sitio, tendrá su número de diputados, y bueno, será una formación política más, pero el Partido Popular no tiene que mirar a ese espejo, desde luego. ¿Qué sitio tiene que encontrar o que buscar Pablo Casado en esta legislatura? Lo primero que va a hacer Pablo Casado, ya lo tenía previsto para final de año, pero la repetición electoral, igual que el caso de Tejerina lo imposibilitó, va a ser afianzarse en el partido. Es decir, entiendo que va a iniciar un proceso congresual de abajo arriba, desde los congresos provinciales a los regionales, para llegar al nacional, porque no hay que olvidar que Pablo Casado llegó, en las primarias no las ganó su oponente, él ganó en el Congreso de Delegados. Él va a tener que realmar el partido, hacer el partido a lo que él quiera, a su imagen y semejanza. Para eso van a necesitar unos procesos congresuales que ya hemos visto. Hemos visto los síntomas de los congresos provinciales aquí, por ejemplo, en Valladolid, lo que pasó en la Diputación de Valladolid, lo que está pasando, por ejemplo, en León, son síntomas de que vienen congresos, es decir, colocar piezas. Pablo Casado tiene que tener un partido popular fiel en todo el territorial, y ahora mismo todos los territorios son de Pablo Casado porque es el presidente, pero no hay una fidelidad, o él entiende que no hay esa fidelidad. Pero tiene que hacerlo con cierto tacto, Pablo, porque es verdad, o sea, es decir, él tiene que afianzarse en el partido. Como lo haga como la Diputación de Valladolid, lo va a hacer como por eso digo que este tipo de síntomas que se han producido no solamente en Valladolid, sino que se han producido también en otros muchos sitios de España, al final pueden dejar muchas más heridas que recomponer, y entonces consigues afinidades de aquella manera, como quien dicen, porque mover determinadas piezas que actualmente tienen una responsabilidad, pues no es la tarea más fácil, ni la más sencilla, ni la más integradora. Y ahí el Partido Popular va a tener que obrar con inteligencia. Bueno, en la política nacional tenía este lunes otro escenario destacado, Estrasburgo, porque allí Carles Puigdemont y Toni Comín han comenzado a ejercer como eurodiputados. Hoy han participado en su primer pleno del Parlamento Europeo. Allí han reivindicado la libertad de Oriol Junqueras, y hasta la Eurocámara ha llegado el suplicatorio del Tribunal Supremo para retirarles la inmunidad. Carles Puigdemont y Toni Comín ya han ejercido como eurodiputados con su presencia en el Pleno del Parlamento Europeo. Allí el expresidente catalán no ha dudado en exhibir un cartel por la libertad de Junqueras. Lo hacía mientras el presidente del Parlamento, David Sassoli, indicaba que Junqueras no estaría presente y que su acta había sido retirada. El Parlamento constata la vacante del escaño del señor Oriol Junqueras, con efecto a partir del 3 de enero de 2020. Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión de derechos y libertades, Oriol Junqueras sería aquí. Paralelo al pleno, que durará hasta el jueves, el portavoz de la Eurocámara ha confirmado que el Parlamento ya ha recibido el suplicatorio del Tribunal Supremo. Sí, ya ha llegado, podemos confirmar que ha llegado. En él, la justicia española pide que se retire la inmunidad a Puigdemont y a Comín, una decisión que tendrá que tomar la Eurocámara, pero no en este pleno. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es tomar el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Tanto Puigdemont como Comín han estado arropados a su llegada al Parlamento Europeo por varios cargos catalanes, por el presidente de la Generalitat, el presidente del Parlamento o Laura Borràs, que han viajado hasta Estrasburgo y han mostrado también pancartas que pedían la salida de Junqueras de la cárcel. La política nacional y la composición del nuevo gobierno ha estado muy presente en la reunión del Consejo Territorial del Partido Socialista. En ese foro también se ha tratado sobre la despoblación y sobre las mociones por la autonomía de León, apoyadas por algunos alcaldes y concejales socialistas. No solo alcaldes y concejales socialistas. Tudanca no concreta si habrá sanciones. Mientras tanto, echa balones fuera y señala que en estas mociones también, como les digo, están implicados otros partidos. Con votos favorables de concejales del Partido Socialista, de concejales del Partido Popular, de concejales de Ciudadanos. De hecho, uno de los ayuntamientos que ha aprobado esta moción, su alcalde es el expresidente de la Diputación Provincial con el Partido Popular. Así que, tranquilidad a todos. ¿Qué hizo el Partido Popular con respecto al leonesismo en otras épocas? Que fue fichar al alcalde más leonesista que ha tenido León, que fue Morano Massa. Por su parte, la UPL no está dispuesta a dejar pasar este momento de resurgimiento del leonesismo y este martes comienza una campaña informativa para explicar sus aspiraciones autonomistas. Enviará cartas a la ministra de Administraciones Públicas, a las instituciones europeas y a los presidentes autonómicos. Además, preparan una manifestación para contrarrestar las presiones que, según ellos, están ejerciendo PP y PSOE sobre sus concejales para frenar las mociones.
Las trabas que nos están poniendo, sobre todo aquellos partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista que utilizan, utilizan esas tácticas mafiosas para intentar convencer a sus concejales para que voten diferente, para que no voten en conciencia, os vamos a decir que no nos están dejando otra opción que probablemente sacar a la ciudadanía a la calle. Se ha venido arriba, el leonesismo, ¿no? Hemos entrado en el túnel del tiempo. Tudanca lleva unos cuantos meses queriendo negar la existencia de ese debate, que por cierto esa mecha la encendió el alcalde de Valladolid, cuando empezó a hablar de las inversiones. Esa mecha se agarró a ella el exvicepresidente del gobierno autonómico y actualmente el Ayuntamiento de Valladolid, y finalmente pues la ha cogido el alcalde de León, se ha envalentonado, se ha crecido, y hemos visto el fragor que se ha causado en estas Navidades precisamente por la falta de actualidad política. Digo que ha llegado tarde Tudanca porque ha negado ese debate estaba ahí, y además yo creo que esta no es la forma de afrontarlo, dentro de su casa, igual que el Partido Popular también tiene que afrontarlo de su casa. Y luego sobre la UPL, si lo tiene tan claro, ¿por qué no lleva la moción a la Diputación de León, donde el PSOE es socio de gobierno de la Diputación y tiene un vicepresidente que ha dicho que no hay tempero, que es un término agrícola para decir que el campo no está preparado ahora mismo para la cosecha de crear una región leonesa? Pero ¿por qué no lo lleva la UPL a la Diputación? Lo lleva al Ayuntamiento de León, donde no gobierna en coalición, y no se atreve a llevarlo a la Diputación, que además abarca toda la provincia de León. En cualquier caso, lo más peligroso de todo esto es andar jugando con los sentimientos y la sensibilidad de la gente. Y cuando digo esto, lo digo por el sentimiento de leonesismo que hay en la gran parte de la población de León, pero también hay que tener mucho cuidado con el uso de ese sentimiento hacia afuera. No se está generando una animadversión innecesaria hacia lo leonés también. Lo estamos viendo en el caso. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Y los políticos tienen que tener mucho cuidado en el uso exacerbado que hacen del sentimiento. ¿Que este sentimiento existe en una parte importante de la población? Sí, especialmente en la capital, sí. Que además todo esto que ha ocurrido y todo el alboroto mediático que se ha generado en la prensa internacional incluso ha exacerbado todavía más ese sentimiento, existe, pero la forma no es negarlo, ni ir contra él, pero tampoco es abonarlo en exceso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Creo que los partidos políticos tienen que abordar dentro de su seno cómo tienen que afrontar esta situación, porque al final, como no lo van a afrontar de ninguna de las maneras, es con esta tibieza de decir, bueno, todos tranquilos, ya veremos, no, lo hacen los tú, no, lo hacen los tuyos, lo hacen los otros, lo hacen los de más allá. Es verdad que cuando hay un sentimiento por medio, abordar una situación no tiene mucho sentido hacer imposiciones o hacer planteamientos. Yo creo que hay que emplear la fuerza de la razón, hay que emplear la fórmula de intentar hablar, de intentar llegar a un acuerdo entre todos, y a mí me encantaría que no se haga exclusivamente el debate del victimismo, es decir, a León se la trata mal, León es la última, porque al final eso exacerba lo que Pablo acaba de decir, es decir, el rechazo de otros sitios. Yo creo que es un sentimiento, el leonés se considera leonés, esta es una comunidad con sentimientos fuertemente provincializados, y es algo que hay que tener en cuenta y que vamos a tener que convivir con ello, sin duda de ningún tipo. Y mañana, de hecho, este martes se reúne el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el alcalde de León. Y este tema saldrá, como no. Pues seguramente se lo dirá. El alcalde lo ha negado, ha dicho incluso a su partido que quiere debatir sobre el asunto este. Pero si además yo creo que lo importante es debatir, no evitarlo, porque insisto, la sensibilidad que podía estar y que se ha exacerbado más y que puede ser más razonable o menos razonable. Es verdad que la provincia de León ha tenido un declive tremendo, y cuando digo la provincia de León no desmerezco a ninguna más, es que es la segunda provincia por población. Si lo que estamos luchando contra la población es la segunda provincia por población, es el 20% de la población de Castilla y León. Los leoneses han visto que han tenido un declive. Lo que ocurre es que los de siempre, los que viven del victimismo, porque aquí hay gente que vive del victimismo, especialmente en la política, en determinadas organizaciones, rápido han alimentado el monstruo de Valladolid ens roba, por así decirlo. No, Valladolid no roba a nadie. Los ciudadanos de Valladolid, en Valladolid me parece que hay cerca de 14.000 leoneses viviendo o habitando. Pero es lo fácil, ¿no? Buscar un enemigo fácil al que acusar. Insisto que eso es enormemente peligroso, exacerbar ese sentimiento, sobre todo porque sería injusto que nadie pagara al final tampoco las revanchas que pueden producir estas cuestiones, porque de Valladolid, de Burgos,
escucha, hay un montón de turistas que van a León, hay un montón de gente que consume productos de León. Es decir, hay que tener mucho cuidado con todo esto, no genera un frentismo, sobre todo civil, entre la gente. Digo, por lo que hemos visto en Cataluña no es ni comparable, esto de Cataluña, ni mucho menos, pero bueno, insisto que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con las cosas. De España, ¿no? Entonces hace bien el presidente de la comunidad, es lo que tiene que hacer, ir a visitar al alcalde de León. Es lo que tiene que hacer el secretario regional, ir a visitar al alcalde de León, que es del Partido Socialista y que además es el secretario de la principal agrupación de León, de la ciudad de León. Ir a verlo y hablar con él. La política es el arte de hablar, es el arte de dialogar, y en situaciones como estas yo creo que lo que hay que tratar es de hablar, de dialogar y buscar, aunque sea una frase hecha, buscar mucho más lo que te une que lo que te separa, que seguramente que encontramos muchos puntos en común. Bueno, pues esa reunión de mañana entre el alcalde de León y el presidente de la Junta de Castilla y León será una de las noticias destacadas de la prensa de nuestra comunidad, sobre todo la prensa leonesa, y ahora lo que voy a hacer es leer algunos de los titulares más destacados de esos periódicos que vamos a poder leer mañana, y vamos a empezar con una de las noticias que va a dar mucho que hablar este martes, sin lugar a dudas. Ese es el titular del Mundo Diario de Valladolid. Blázquez aparta a un cura de Valladolid por enviar un vídeo porno a una niña de 13 años, y les quiero ampliar esta información porque lo que les podemos contar es que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, en funciones de guardia, acordó el pasado domingo la detención y puesta a disposición judicial de un sacerdote por supuestamente enviar un vídeo de contenido sexual a una menor de 14 años. El juzgado decidió, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la puesta en libertad del detenido con las medidas cautelares de alejamiento, prohibición de comunicación con la víctima y obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial. El detenido está siendo investigado por un delito contra la libertad e indemnidad sexual de menor de 16 años. Bueno, pues es una de las noticias que, como les digo, mañana les ampliaremos. Continuamos ya con el repaso de la prensa, con otros titulares destacados de los periódicos de nuestra tierra. El Diario de Ávila señala en su titular más destacado que la mesa del ferrocarril da de plazo hasta el 1 de marzo a Fomento para reunirse, si no, amenazan con movilizaciones. Las páginas de La Razón. Germán Barrios, el consejero, pide a Sánchez compromiso con el plan de fomento industrial para Ávila. El Diario de León, el retraso de las obras hace ya intransitable la León-Benavente. La Gaceta de Salamanca dice en su titular más destacado que Salamanca se vacía de jóvenes, 32.000 menos en 2 décadas. Las páginas del Castilla y León del diario ABC. Tudanca avisa al Partido Popular de que Castilla y León saldrá perjudicada si va contra el gobierno, contra el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. El mejor bocadillo de autor de España se elabora en Burgos, según Madrid Fusión, y lo prepara el chef Rubén Uruñuela, del restaurante La Jamada. Entre pan y pan lleva rosbif de ternera, queso parmesano, mayonesa cajún, vinagreta de tomate, piparra y aceituna negra, junto a ensalada de rúcula, cilantro y hierbabuena. Con este reconocimiento el restaurante burgalés consigue la triple corona de la gastronomía al ganar la mejor tapa de España, el mejor plato con trufa del mundo y ahora ese mejor bocadillo del país. De todo el estrés que hemos tenido tanto las navidades, ahora el concurso, y pensar que he ganado es como recién despertado, ¿sabes? Es como un sueño. Bueno, y termino con esa noticia que les recordaba también en el repaso de la prensa. El Arzobispado de Valladolid ha apartado de manera temporal a un sacerdote ante un presunto comportamiento deshonesto con una menor de edad. En un comunicado de esta misma tarde anuncian que la Fiscalía abre una investigación ante un posible delito cometido por redes sociales. Bueno, así defienden que prevalezca la presunción de inocencia, y la noticia era esa que yo les comentaba, que ese juzgado de instrucción número 1 de Valladolid en funciones había acordado la detención el pasado domingo y puesta a disposición judicial de ese sacerdote por supuestamente enviar el vídeo de contenido sexual a una menor de 14 años. El juzgado decidió, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la puesta en libertad del detenido con las medidas cautelares de alejamiento, prohibición de comunicación con la víctima y obligación de comparecer una vez al mes en sede judicial. Mañana les ampliamos esta información, esta noticia. Caray, ¿no? Cómo están también estas cosas, estos casos, estos sucesos. Sí, parece que no se acaba nunca esto en la Iglesia. Ya va siendo hora de poner fin a todo esto, ¿no? De una vez por todas, porque lo que no puede ser es constantemente que salgan estas cosas. Pero claro, mientras haya gente dentro de esa institución dispuesta a encubrir a este tipo de individuos, a este tipo de alimañas, esto seguirá ahí. Mientras no se
insisto, quien no está de acuerdo, porque dentro de la Iglesia mayoritariamente nadie está de acuerdo con esto, mayoritariamente no se está de acuerdo, pero claro, hay que dejar de encubrirlos. Ya. Gracias, Pablo, gracias. Gracias, buenas noches. Luis, nos vemos. Y a ustedes les dejo ahora con la publicidad. Después volvemos con más temas, con más asuntos de actualidad de esta jornada. Hasta ahora.